Muy buenos días, espero que estén bien, Dios los bendiga, feliz domingo. Este tema lo voy a hacer porque ayer tuvimos un tema con mi lectora nueva que hablamos de salirnos de la vid, nos vamos a secar y vamos a morir. O sea que salirnos de Cristo va a ocasionar que nos moramos. Entonces el tema de hoy es: fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Por qué los padres de la iglesia dicen eso? Primero vamos a hablar de la Biblia, capítulos y versículos, y después vamos a hablar del catecismo y qué dijeron los padres. ¿Por qué tenemos que escuchar los padres de la iglesia? Porque Cristo dijo en Lucas 10:16: el que ustedes escuchan, a mí me escucha; el que ustedes rechazan, a mí me rechaza; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea que él a su iglesia le dijo: el que ustedes escuchan, me escucha a mí. O sea que ustedes hablan por mí. Y por eso queremos saber por qué los padres de la iglesia dicen: fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pero no tenemos que saber por qué lo dice, por la iglesia, por la Biblia, perdón. Y entonces, y eso está en la Biblia, en Hechos 16, dice, Hechos 16:4, dice que las enseñanzas de los apóstoles fuera de la Biblia eran aceptadas y eran enseñadas a los cristianos. Hechos 16:4. Dice 4. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Los ancianos son los presbíteros, que son los sacerdotes, que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban un número cada día. O sea que las enseñanzas de esa iglesia iban repartiéndose por las ciudades, por los cristianos. Lo mismo que salen los dogmas, esos son los dogmas que nosotros todos los cristianos católicos tenemos que creer. Entonces, vamos a hacer la oración primero. Perdón, se me pasó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través de tu mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, ayer me inspiró mi nueva lectora. Escúchenla, escríbanle si les gustó la nueva lectora para que se quede aquí con nosotros. Que estábamos hablando de Juan 15, y de ahí es que sacan estos padres de la iglesia, de que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Escucha bien fuerte, pero vamos a leerlo a qué ellos se refieren. Juan 15, del 1 al 7. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No, este no es, espérate. Juan 15, ok. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, Cristo es la vid, el tronco, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podáis hacer. O sea que separados de Cristo, si después vamos a ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. O sea que si nos salimos del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, que lleva desde el año 33, si nos separamos de Él, dice aquí: porque separados de mí nada podáis hacer. Ahí vemos que si nos separamos, nos salimos de la iglesia, pues no vamos a tener salvación. El que en mí no permanece será echado afuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permaneces en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces,
vemos que no nos podemos salir de él. ¿Se acuerdan que Saulo, que es Pablo, perseguía a la iglesia? Pero él se le apareció Cristo y le dijo, pero ¿por qué me persigues? Realmente él no perseguía a Cristo, porque Cristo ya había resucitado. Él perseguía a la iglesia, a los apóstoles, a los discípulos, a los cristianos. ¿Y qué dijo Cristo cuando se le apareció? ¿Por qué me persigues? Porque perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Y eso es lo que yo a veces comparto con mis hermanos separados, que dicen que la iglesia es la gran ramera, que tiqui tiqui. Tienen que saber que así mismo pensaba Saulo. Y después se convirtió y se hizo Pablo. Perseguía a la iglesia. Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Rechazar la iglesia es rechazar a Cristo. Porque la Biblia dice que su iglesia es su cuerpo y la cabeza es Cristo. O sea que tú no puedes separar la cabeza del cuerpo. Eso está unido. Entonces, vamos ahora, 1 Timoteo 4:10. Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Ahí está la salvación. Lo que es, Él nos pide que creamos. No es que Él es un Dios de que no, se van a salvar algunos. No, yo quiero que todos nos salvemos. Y por eso envió a una iglesia peregrina en la tierra, que Él vino del cielo a decirnos a nosotros. Escogió 12 apóstoles, pecadores. Ahí estaba Judas, que lo traicionó. Ahí estaba Pedro, que lo negó. Ahí estaba Tomás, que no creía en él. Ahí estaba Simón, y creo que era Juan, que quería los primeros lugares. A esos 12 pecadores, Él los escogió para llevarnos la salvación a nosotros. O sea que Él cogió personas pecadoras, equivocadas, para llevarnos la salvación. ¿Para qué? Para que esté accesible. Porque si esos pecadores pudieron ser tan importante, lo que nos quiere decir, Señor, que nosotros pecadores también tenemos la oportunidad de ser como estas personas importantes. Dios nos da importancia a nosotros, no importa que seas analfabeta, no leas, no hables, nada. Él te va a usar y va a hacer grandes cosas, porque como leímos en Juan 15, si nos mantenemos en Él, nos va a dar muchos frutos, vamos a tener muchos frutos. Entonces Cristo vino a esos 2 apóstoles y dijo, mira, para que vean que Cristo nos quiere salvar. Hubo confusión, no sabían quién era Cristo. Él dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y nada, y las fuerzas del Hades no podrán prevalecer. O sea que el diablo nos va a atacar, pero nunca nos va a destruir. Eso es profecía de Dios. Jesús es Dios, Jesús es el que dice que su iglesia nada va a poder destruirla. Al cual ahí dejó a un papa, un padre, líder ahí, y por ahora su ciudad apostólica es Papa Francisco. Y dice ahí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si la iglesia nos salva, ¿por qué dejó las llaves del reino de los cielos a una persona? ¿Por qué? Porque Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que todos lleguemos a esa iglesia. Él hizo esa iglesia católica. Católica quiere decir universal, que cubre todo. O sea que el plan de Dios es que todos estemos ahí, que nos salvemos todos. Él quiere que negros, blancos, pobres, ricos, amarillos, homosexuales, pecadores, todos nos salvemos, que lleguemos a Él a la verdad y creamos y sigamos lo que Él nos enseñó. Entonces, fue tan misericordioso que nos quiere salvar a todos, que dejó unos ministros pecadores para perdonarnos nuestros pecados. Juan 20, 21, 22, 23, que bien sencillamente uno puede ir al sacerdote. Él dice, el que ustedes perdonan los pecados, le son perdonados. Si no se los perdonan, no son perdonados. O sea que vamos a ir a un sacerdote que es pecador igual que nosotros, como los apóstoles que son pecadores, todos ellos. Y ellos van a tener, como son pecadores, van a tener ese corazón y lo mismo, tener misericordia con nosotros, igual que Cristo, que por dejarlos a ellos para perdonar nuestros pecados. Es tan sencillo Dios que nos quiere salvar. Él hace las cosas tan sencillas que dejó un pancito. Él dice, yo soy Dios y yo quiero estar unido a ustedes. Dejó un pancito bien accesible en todo el mundo, porque la iglesia católica está en todo el mundo, para el que coma de ese pan, viva para siempre. Él nos va a resucitar porque nos quiere salvar y permanece en nosotros. O sea que Dios quiere que todos nos salvemos y dejó esta iglesia peregrina en el mundo
para salvarnos a todos. O sea que cuán misericordia. Y es sencillo, solamente hay que creer. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 4:10. Capítulo 4, versículo 10, dice que por esto mismo trabajemos y suframos aprobios, porque esperar en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea que Él quiere que todos nos salvemos, Él viene a salvarnos a todos, pero mayormente a los que creen. O sea que nosotros, por creer la palabra de Él, nosotros vamos a tener una salvación diferente. O sea que, pero no es creer que creo en Cristo, sé que existe, yo sé que Él es Dios y ya no. Hay que creerle a Cristo, hay que creer lo que Él dice. Por ejemplo, Él dice, mira, tienes que ir a confesarte con un sacerdote. Pues yo le creo, no sé cómo es eso, pero le creo. Él dejó un pancito que dice Él que ese es mi cuerpo y mi sangre. Es bien difícil de creer, pero yo le creo. Creer es obediencia, confianza y entrega. O sea que yo no entiendo nada de eso, pero yo le quiero creer a Cristo con lo que dice. O sea que aquí se refiere que todos nos vamos a salvar. Quiere que todos nos salvemos, pero especialmente los creyentes. O sea que eso es creerle. No es que yo creo en Cristo, confieso que Él es el Salvador y me salvo. No es así, porque Él dejó otras cosas que hacer. Y pues hay que seguirlo. Entonces vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30. Vámonos para el Antiguo Testamento. A ver dónde es. Capítulo 30. Eso, la accesibilidad de confesarse y ir a comer pan es bien sencillo. Eso está disponible en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Vamos a leer capítulo 30, 19. Y ya mismo vamos al catecismo. 19 y 20. Vamos a ver. Ok, Deuteronomio, capítulo 30, 19 y 20. Y esto es palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová. Es Jehová porque estoy leyendo la Biblia de los hermanos separados, porque Dios dice predicar el evangelio a toda criatura, y esas criaturas también son los hermanos separados que hay que predicarles porque ellos no conocen el evangelio de Cristo. Ellos nacieron de Martín Lutero, que Martín Lutero fue excomulgado por herejía. Después de esa herejía salieron todas estas iglesias, por eso usamos la Biblia de ellos. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. O sea que dice aquí que el Señor nos va a poner en una balanza una vida o muerte. Y dice que más. Pongo delante vida, muerte, bendición o maldición. O sea que nosotros escogemos. Aquí eso es lo que trata este tema. La iglesia, no hay salvación fuera de la iglesia de Cristo. Tenemos una confesión, tenemos Eucaristía. Nosotros decidimos. Nosotros lo rechazamos o lo creemos. Entonces, vamos al catecismo un momentito. Ya vimos por qué. Me faltó algo. Porque ya leímos que la vid dice que fuera de la vid no nos podemos salvar. Vimos que Cristo dejó las llaves a alguien porque nos quiere salvar. Y ahora, que también lo leí ayer, dice aquí, segunda carta de Juan, que está en la Biblia, que fuera de Él no nos salvamos. Eso es bíblico, no estos padres de la iglesia lo quisieron decir y ya, no. Dice, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Se asemeja al que leímos en Juan 15 de la vid. Fuera de la vid nos morimos. Y aquí dice, fuera de Cristo, de la doctrina de Cristo, no tenemos a Dios. O sea que hay relación con esto de que
dicen los padres que fuera de la iglesia de Cristo no se salva, no hay salvación. Entonces vamos a leer el catecismo de la Iglesia Católica, que explica la doctrina. Y después nos vamos a los padres. A ver, ¿dónde está? Ok, vamos a comenzar desde el 846. Dice, fuera de la iglesia no hay salvación. 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia? Formulando de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que la iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al incular con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. O sea que dice aquí, esta persona que sabe que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo, pero yo me voy a otra iglesia porque me siento más bonito, dice que esto recae en una culpa, porque estás negando a Dios. Al tu ejemplo, yo era católico, yo sé que la Iglesia Católica me dijeron que se fundó por Cristo, yo me voy a una iglesia, de ejemplo, pentecostal, que sabemos que comenzaron en 1907 por Carlos Parham, y yo sé que la iglesia de Cristo es esta, pero yo me siento mejor en la pentecostal, pues entonces ahí estoy entrando en una culpa, porque estoy negando a Dios. 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. O sea, que ejemplo, un ejemplo, mi esposa y yo somos católicos porque nuestra familia nos enseñó la cultura, la fe. Entonces yo decidí irme a evangélico y mi esposa se cambió a evangélico y yo tengo a mi hijo Diego y es evangélico. Pero, y después el hijo de él es evangélico. Él no sabe nada, por ejemplo, de la iglesia católica, pues él no tiene culpa porque él no tiene a nadie que le haya predicado. Sin embargo, si viene un católico y le predica, mira, esta es la iglesia católica, búscalo, y tú no quieres hacer nada, pues ese es otro tema y ese es otro problema. O sea que estos familias que han sido protestantes por siempre, que nadie les ha predicado, pues ellos no tienen culpa. Aquí dice cómo van a ser juzgados. Los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Otro ejemplo, una persona de China que nunca ha conocido nada del evangelio de Cristo, pues no quiere decir que se va a condenar, no. Se va a ser juzgada, dice aquí, por su conciencia. Eso está en Romanos 2. O sea que no es que los que están en la iglesia católica somos los que nos salvamos, ¿no? Hay otras personas que se van a salvar porque no han conocido el evangelio. Seguimos. 848. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. O sea que, católico, si tú tienes un familiar que era católico y se cambió a protestante y tú no le predicas, eso es un error, porque aquí dice que tienes que hacerlo con mucho amor y respeto y oración. Ok, 149, la misión exigencia de la catolicidad de la iglesia. 849, el mandato misionero. La iglesia enviada por Dios a las gentes para hacer sacramento universal de salvación. Claro, porque hay alguien que tiene las llaves del reino de los cielos, todos los pecados se perdonan ahí, te dan el cuerpo de Cristo para que tengas vida eterna. Pues a eso se refiere, sacramento universal de salvación.
por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo el mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabe que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Mateo 28, 19 y 20. O sea que por eso es que la iglesia tiene que estar en todo el mundo. 8:50. El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La iglesia peregrina es, por su propia naturaleza, misionera, pues que tiene su origen en la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. O sea que aquí dice bien claro que no es que ellos son protestantes, déjalos tranquilos, no tienes que ir para allá, no, hay que traerlos a la comunión, al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. 8:51, el motivo de la misión. Del amor de Dios por todos los hombres, la iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleven el conocimiento pleno de la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? De 1 Timoteo 3:15, la columna y base de la verdad está en la iglesia de Cristo. Entonces, para que ellos lleguen a la verdad, tenemos que traerlos para acá. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de la verdad están ya en camino de la salvación. Pero la iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecerla, porque creen que en el designio universal de la salvación la iglesia debe ser misionera. O sea que la iglesia está en la iglesia, en la verdad está en la iglesia, eso está en la Biblia, 1 Timoteo 3:15. Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres, impulsada por el Espíritu Santo. Debe avanzar por el mismo camino, porque el que avanzó Cristo. Esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de lo que surgió victorioso por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. 8:53. Pero en su peregrinación, la iglesia experimenta también hasta qué punto dista entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía en el Evangelio. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de Dios, es como pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Si ustedes se fijan, hay 70,000 iglesias diferentes. Si ustedes ven, a la única que persiguen es a la iglesia católica. 8:54. Por su propia misión, la iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia, ser paciente. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúan con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y a la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de insculturización para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso
no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra. De este modo los incorpora a la plenitud católica. Por eso es cuando llegaron aquí Colón, trajo esa doctrina, porque Dios vino al mundo y Él mandó a hacerlo. Y por eso estas personas lo hicieron. Y gracias a ellos conocemos el Evangelio. 8:55. La misión de la iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que les es propio en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. En otras palabras, el trabajo de nuestros hermanos protestantes está afectando lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué quiere Dios? Que vayamos por todo el mundo y llevemos la salvación. ¿Cómo nos afectan? Te dicen, no te tienes que confesar con un hombre pecador. No tienes que comer ese pan, que eso es un símbolo. Están afectando el trabajo que mandó a hacer Cristo de evangelizar al mundo. Qué fuerte eso. Para que vean qué trabajo están haciendo nuestros hermanos separados. 8:56, y este es el último. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el evangelio. Oigan esto, hermanos. Cuando me escriban aquí, mira lo que dice ahí. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan la fe. Si ustedes ven, yo a ninguno los insulto, pero ustedes pueden ver, los comen como a mí me insultan. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Si ellos anuncian la buena nueva a los que la desobedecen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para la gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre. Amén. Leí, lo pueden buscar, le enseñé la Biblia, que dice que si nos alejamos de Cristo hay problemas, y le enseñé el catecismo, del 8:46 al 8:56. Lo pueden buscar después y leerlo. Entonces vamos a leer qué dicen los padres, porque acuérdense que Cristo dijo en Lucas 10:16, al que ustedes escuchan, a mí me escuchan. Ok, Orígenes, para el siglo III, escribió: y nadie se engañe sobre esto, nadie se confunda. Fuera de esta casa, es decir, fuera de la iglesia, no hay salvación. Si alguien sale fuera de ella, se hace culpable de su propia muerte. ¿Por qué muerte? Porque uno no puede ir al cielo con pecado. En la iglesia es donde se perdonan los pecados. El pan de vida es el que nos lleva a la vida eterna. Si nosotros no comemos eso, pues estamos muertos. Símbolo Atanasio. Quien quiera desea salvar debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observa íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esto fue escrito en el siglo V. Fulgencio de Ruspe, siglo VI. Fuera de la iglesia católica se puede encontrar todo, menos la salvación. Se puede tener el sacramento, se puede cantar el aleluya, se puede tener y predicar la fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en ningún otro sitio, fuera de la iglesia católica, se puede encontrar la salvación. Esto fue escrito en el siglo VI y se parece ahora. En estas iglesias hay un gran espectáculo, gran música, gran adoración, se siente bien uno. Como dice él, podrá cantar la aleluya, pero no se va a encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque no hay el perdón de pecados, no hay la iglesia con las llaves del reino del cielo. Afirmaciones del concilio y de los papas. Papa Inocencio III, año 1198 al 1216. Con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia.
no aquella de los herejes, sino de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. Ya casi termino. Te la doy ahora. Cuarto Concilio de Letra, 1215. Para ese tiempo, estos tiempos no existían los hermanos protestantes, los evangélicos. Ellos comenzaron en el 1521 con Martín Lutero, que fue excomulgado por herejía. De esas herejías, salieron 70.000 iglesias. Cuarto Concilio de Letrán, 1215. Hay solo una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie está salvo. Papa Bonifacio VIII, Bula Unam Sanctam, 1302. Nosotros declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. Ese es el Papa, porque es el que tiene la llave del reino de los cielos. Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1442. Todavía no existían los hermanos. La iglesia cree firmemente, confiesa y anuncia que ninguno de los que están fuera de la iglesia católica, no solo los paganos, sino también los judíos o los herejes y cismáticos, pueden alcanzar la vida eterna, sino que irán al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 15, del 1 al 7? Dice que cuando los sarmientos se salen, se queman. Ahí, a eso se refiere. Si nos salimos del tronco, nos vamos a quemar. Y en Mateo 25:41 también lo explica. Si antes de la muerte no se han reunido con ella, la unidad del cuerpo de la iglesia, que es tan importante que solo para aquellos que perseveran en ella, perseveran, Juan 15, que lo leímos, los sacramentos de la iglesia procurarán la salvación y los ayunos, otras obras de piedad y los ejercicios de la milicia cristiana obtendrán la recompensa eterna. Nadie, por más limosna y obras de caridad que hiciere, aun cuando derrame su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y la unidad de la Iglesia Católica. Wow. Papa Pío X, 1903-1914, encíclica Jucunda Sane. En nuestro deber es recordar a los grandes y pequeños, tal como el Santo Pontífice Gregorio hizo hace años atrás, la absoluta necesidad nuestra de recurrir a la Iglesia para efectuar nuestra salvación eterna. Papa Benedicto XV, 1914-1922. Tal es la naturaleza de la fe católica, que no admite más o menos, sino que debe ser sometida como un todo, o rechazarse como un todo. Esta es la fe católica, que a menos que un hombre crea con fe y firmemente, él no podrá ser salvo. Papa Pío XI, 1922. Por sí sola la Iglesia Católica mantiene la adoración verdadera. La adoración verdadera es la Eucaristía. Esta es la fuente de la verdad. Esta es la casa de la fe. Este es el templo de Dios. Si cualquier hombre entra no aquí, o si cualquier hombre se aleja de ella, él será un extraño a la vida de la fe y salvación. Es más, en la única iglesia de Cristo no puede haber o permanecer un hombre que no acepte, reconozca y obedezca la autoridad y la supremacía de Pedro y de sus sucesores legítimos. Papa Pío XII, en 1929, discurso a la Universidad Gregoriana. Por mandato divino, la intérprete y la guardia de la Escritura y la depositaria de la sagrada tradición que vive en ella, la Iglesia por sí sola es la entrada a la salvación. Ella sola, por sí misma y bajo la protección y guía del Espíritu Santo, es la fuente de la verdad. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. El Sagrado Concilio pone ante todo su atención a los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación.
pues solamente Cristo es el mediador y el camino. No, esto lo leímos del catecismo, eso ya lo leímos, no hay que leerlo. Ok, San Agustín, de Hipona. Este es buenísimo, la otra vez yo compartí algo. Cualquiera pues que se haya separado de la Iglesia Católica, aunque crea que vive virtuosamente, está separado de la unidad de Cristo. Por ese solo crimen no alcanzará vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Uy. De nuevo, San Agustín, ¿quién recibe el bautismo entre los herejes? O sea que, un ejemplo, hay que decirlo, la Iglesia Católica comenzó en el año 33, en el 1054 hubo un cisma y la Iglesia Ortodoxa tuvo problemas y se separó de la Iglesia Católica en el 1521, pero ellos tienen la misma doctrina, lo único es que no se ríen por el Papa, pero hay conversaciones y han habido ya ortodoxos que volvieron a la comunión con el Papa de Roma. Entonces, en el 1521 hubo un sacerdote, un monje, excomulgado por herejía. Entonces, de esa herejía salieron 70.000 iglesias. Aquí es que se refiere quien recibe el bautismo entre los herejes o en algún cisma fuera de la comunión de la iglesia, se queda sin percibir fruto alguno en cuanto participa de la perversidad de los herejes y cismáticos. Está fuerte eso. Seguimos. Este es San Agustín. El amor el apóstol dice, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. Es la caridad que no tienen los que se han desgajado de la comunión de la Iglesia Católica. Y por esto, aunque hablaran las lenguas de los hombres y de los ángeles, en nada les aprovecha, porque no tienen el amor de Dios los que no aman la unidad de la iglesia, por lo cual se dice con razón que el Espíritu Santo no se recibe si no es en la Iglesia Católica. Oh, eso me acordó algo, eso es Hechos 8. O sea que no se recibe el Espíritu Santo si está fuera. Claro, porque el Espíritu Santo es verdad. Tú no vas a recibir el Espíritu Santo y después hablar mal de la iglesia. Me acuerdo a Hechos 8, 18 y 19, después lo lean, que dice, por la imposición de las manos de los apóstoles se reciben el Espíritu Santo por los apóstoles. Por eso es necesaria una iglesia apostólica. ¿Qué hora es? Ya mismo me tengo que ir. San Agustín. Ok, vamos a leer 2 más y me tengo que ir, que tengo que dar unas clases. Ok, el Atanasio 250-320. Solo la Iglesia Católica considera la verdadera oración. En ella fuente. No, esto ya lo leímos. Vamos a ver si hay alguno que ya no hemos leído. Esto lo leímos. Vamos a leer uno más y ya. Ok, Jerónimo 347-420. Sé que la iglesia fue construida sobre esta piedra, la catedral de Pedro. Cualquiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. Si alguien no está en el arca de Noé, permanece en el diluvio. Uy, está bien fuerte. Ok, vamos a ver si hay alguno más. Cipriano. Ok, Cipriano, año 258. Esto fue 1300 años de venir los protestantes. San Cipriano, fuera del arca, el diluvio y la muerte. Fuera de la iglesia, condenación. Wow, está bien fuerte eso. Bueno, yo creo que ya vieron aquí. Ya saben, les expliqué con la Biblia, les expliqué con los padres de la iglesia. Después ustedes lo pueden buscar, eso está en todas las partes del internet, en cualquier libro. Gracias por su tiempo. Les voy a echar la bendición. Le quiero leer algo. Yo descubrí algo hace poco que es la comunión diaria.
ir a la iglesia todos los días y comulgar. Y yo creo 100% en la palabra, 100%. Y dice aquí, el que dice aquí, en capítulo 6 de Juan, versículo 56, que me come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea que yo creo esto 100% y yo cada vez que me como el cuerpo de Cristo, yo creo que yo vivo por Cristo y él permanece en mí. Y al yo creer eso, yo llevo a Cristo a otras personas y ahora mismo les quiero llevar a Cristo y los quiero bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no soy sacerdote, pero creo en la palabra que dice que el que coma su carne permanece en mí y vive por él. O sea que ahí estamos. Gracias, que esta semilla llegue a tierra fértil. Gracias por su tiempo, los amo mucho.